Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre espero que se encuentren de maravilla y listos para descubrir todo el chisme, las noticias y por supuesto, los dramas más jugosos del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, tenemos un tema que promete fuego. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha encendido las redes sociales, ha provocado un torbellino de rumores y por supuesto, ha generado muchísimos comentarios apasionados. ¿Qué está pasando con Can Yaman? Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos roba el aliento con su mirada, su encanto y por supuesto su talento. Pero, ¿qué ha pasado esta vez? ¿Qué es esa tormenta de celos de la que tanto se habla? ¿Quién es el culpable o la culpable? Bueno, amigos, quédense pegados a la pantalla porque les vamos a contar absolutamente todo. Vamos a desentrañar este misterio paso a paso, analizando los hechos, los rumores y, por supuesto, las consecuencias que esta supuesta crisis ha generado. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y empecemos. Y antes de que se me olvide, un recordatorio rápido: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo detalle de las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así de sencillo. Ahora sí a lo que vinimos. La historia de Can Yaman, como muchos de ustedes saben, es una de esas historias de cuento de hadas moderno. Un hombre guapo, talentoso y con un éxito arrollador a nivel internacional. Su popularidad explotó con series como Erkencikus, catapultándolo a la fama mundial. Y por supuesto con la fama, llegan los reflectores, las fans y los amores y desamores. Pero, ¿qué es lo que hace a Can Yaman un imán para la atención mediática, un foco constante de especulaciones y debates? La respuesta reside en una combinación explosiva: su innegable atractivo físico, su carisma arrollador, su éxito profesional y por supuesto, su vida personal, que inevitablemente se entrelaza con el huracán de la fama. En los últimos meses, Can Yaman ha estado en el centro de la atención no solo por sus proyectos profesionales, sino también por su vida personal. Y es precisamente en este ámbito donde la tormenta ha comenzado a formarse. Todo parece apuntar a un supuesto drama, un desencuentro amoroso y una oleada de celos, ¿pero de quién? ¿Y por qué? Para entender bien este embrollo, tenemos que remontarnos a un poco antes. Sabemos que Can Yaman a menudo ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero una de las relaciones más mediáticas y comentadas fue la que mantuvo con la presentadora deportiva italiana Diletta Leotta. Su noviazgo fue breve pero intenso y lleno de portadas de revistas y rumores. Sin embargo, la relación llegó a su fin y cada uno siguió su camino. Pero ¿cómo afectó esta relación a la percepción pública de Can Yaman? ¿Y qué papel juega Diletta Leotta en la narrativa actual? La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un fenómeno mediático en sí mismo. Ambos son personalidades muy conocidas y queridas en sus respectivos países, y la noticia de su romance generó un gran revuelo. La prensa italiana, en particular, se volcó en la cobertura de la pareja, publicando fotos, entrevistas y especulaciones sobre el futuro de su relación. El noviazgo, sin embargo, no estuvo exento de controversias. Se habló de diferencias culturales, de incompatibilidad de agendas y, por supuesto, de la presión mediática que en ocasiones puede ser agobiante. La ruptura, por lo tanto, no sorprendió a muchos, aunque sí generó cierta decepción entre los fans que habían depositado sus esperanzas en la pareja. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la supuesta crisis actual? Pues, amigos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, el meollo del asunto gira en torno a una nueva mujer en la vida de Can Yaman. Y es que los rumores sobre una supuesta relación con una actriz y modelo de origen italiano han circulado con fuerza, y esta nueva conexión es la que supuestamente ha desatado la polémica. ¿Es esta la continuación de un patrón, o algo completamente nuevo? ¿Cómo se compara esta supuesta nueva relación con la anterior, en términos de expectativas, atención mediática y consecuencias potenciales? La identidad de la mujer en cuestión es un secreto a voces: es la modelo y actriz Francesca Chillemi. Francesca es una mujer muy conocida en Italia y también ha trabajado en producciones televisivas. Lo interesante es que, según diversos medios, Can y Francesca habrían estado muy cercanos en el rodaje de una serie en la que ambos participan. Francesca Chillemi, con su trayectoria en el mundo del espectáculo italiano, aporta una nueva dimensión al drama.
¿Qué tipo de dinámica existe entre Can Yaman y Francesca? ¿Es una relación puramente profesional, o hay algo más? ¿Y cómo ha influido la presencia de Francesca en el panorama social de Can Yaman? Francesca Chillemi no es una desconocida en el mundo del entretenimiento. Con una sólida carrera como modelo y actriz, ha construido una imagen de profesionalismo y talento. Su trabajo en televisión en particular, le ha ganado un lugar en el corazón del público italiano. La participación de Francesca en la serie en la que coincide con Can Yaman es, sin duda, un factor clave en la creación de los rumores. La proximidad que implica el trabajo en un rodaje, sumada a la química que pueda existir entre dos actores, es un caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Pero, ¿hay algo más que la coincidencia profesional? ¿Se han filtrado detalles que alimenten la narrativa romántica? ¿Cómo ha reaccionado la prensa ante esta potencial pareja? ¿Y qué es lo que ha desatado la tormenta de celos? Pues amigos, aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y por supuesto, las redes sociales. Al parecer, la supuesta tormenta se habría originado por un supuesto comportamiento de Can Yaman hacia Francesca. Se habla de miradas cómplices, de muestras de cariño y de una química innegable entre ambos actores. Pero, ¿hasta qué punto son fiables estas informaciones? ¿De dónde proceden? ¿Quiénes son las fuentes? ¿Son solo invenciones, o existe algún indicio que las sustente? ¿Y dónde entran los celos en esta ecuación? Pues como les decía, los medios y las redes sociales han especulado con que Diletta Leotta, al enterarse de esta supuesta nueva relación de Can, no se habría tomado muy bien la noticia. Se habla de que habría mostrado su descontento en público, lanzando indirectas en sus redes sociales y alimentando, así, la polémica. ¿Pero qué tipo de indirectas? ¿Cómo se manifestaron? ¿Qué pruebas existen para sustentar esta afirmación? ¿Cómo ha reaccionado Diletta Leotta ante la avalancha de rumores? Ahora bien, es importante aclarar que todo esto son, hasta el momento, rumores y especulaciones. No existe ninguna confirmación oficial de una relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi, ni mucho menos de una reacción celosa por parte de Diletta Leotta. Sin embargo, el eco de estos rumores ha sido tan fuerte que ha generado un debate apasionado en las redes sociales. ¿Por qué, a pesar de la falta de confirmación, los rumores han tenido tanta repercusión? ¿Qué factores han contribuido a su viralización? ¿Cómo han influido las redes sociales en la percepción de la noticia? Los fanáticos de Can Yaman, por supuesto, se han volcado a defenderlo, mientras que otros se han lanzado a especular sobre la veracidad de los rumores. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, comentarios y análisis. Algunos fans incluso han expresado su preocupación por la salud emocional de Can Yaman, sugiriendo que podría estar pasando por un mal momento. ¿Cómo se manifiesta la defensa de los fans? ¿Qué argumentos utilizan? ¿Qué tipo de análisis y especulaciones se han generado? ¿Qué papel juega la preocupación por la salud emocional de Can Yaman en este debate? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo un invento de los medios y las redes sociales? ¿O hay algo más detrás de esta tormenta? ¿Cómo podemos distinguir entre la información verificada y las meras especulaciones? ¿Qué herramientas podemos utilizar para analizar la veracidad de las noticias? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de los bulos y las noticias falsas? La verdad, amigos, es que solo el tiempo nos dará la respuesta. Lo que sí podemos hacer es analizar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué hechos son irrefutables? ¿Qué indicios apuntan a la veracidad de los rumores? ¿Qué contradicciones o inconsistencias existen en la narrativa? ¿Cómo podemos analizar de forma crítica la información que recibimos? Lo que sí es cierto es que Can Yaman es una figura pública y por lo tanto, está expuesto a la opinión pública y a la especulación. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Y en un mundo dominado por las redes sociales, los rumores se propagan a la velocidad de la luz. ¿Cómo afecta la exposición pública a la vida personal de Can Yaman? ¿Qué consecuencias tiene la especulación en su carrera y en su bienestar emocional? ¿Cómo podemos, como público, respetar su privacidad? Es importante recordar que detrás de la fama y el éxito, hay una persona, con sentimientos y emociones. Y por más que nos guste el chisme y el drama, debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas.
¿Cómo podemos como sociedad encontrar un equilibrio entre el interés por la vida de las celebridades y el respeto por su privacidad? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación y las redes sociales en este debate? ¿Qué le depara el futuro a Can Yaman? ¿Encontrará el amor verdadero? ¿O seguirá siendo víctima de los rumores y las especulaciones? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que su carrera profesional sigue en ascenso y que, independientemente de lo que suceda en su vida personal, seguirá siendo uno de los actores más queridos y admirados del mundo. ¿Qué proyectos profesionales tiene Can Yaman en el horizonte? ¿Cómo podría influir su vida personal en su carrera? ¿Cómo podemos, como fans, apoyar a Can Yaman en su trayectoria profesional y personal? Y bien, amigos, hasta aquí hemos llegado con el análisis de esta supuesta crisis de Can Yaman. Hemos explorado los rumores, analizado los hechos y tratado de arrojar algo de luz sobre este misterio. Como siempre, esperamos haberles mantenido entretenidos y les agradecemos por acompañarnos en esta aventura. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este análisis? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta situación? ¿Cómo podemos, como espectadores, abordar este tipo de noticias de forma más crítica y reflexiva? Es importante recordar que todo lo que hemos comentado aquí son rumores y especulaciones, por lo que debemos tomarlo con cautela. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de cierto en todo esto? ¿Creen que Can Yaman y Francesca Chillemi son pareja? ¿Y qué opinan de la supuesta reacción de Diletta Leotta? Déjenlo todo en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Qué otros temas relacionados con Can Yaman les gustaría que abordáramos en el futuro? ¿Qué preguntas les suscita esta historia? ¿Cómo podemos, como comunidad, generar un debate constructivo y respetuoso sobre estos temas? Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades del mundo del espectáculo. Recuerden, la campanita siempre está ahí para avisarles cuando subimos un nuevo vídeo. ¿Qué otros canales de YouTube recomiendan para estar al tanto de las noticias del mundo del entretenimiento? ¿Cómo podemos, como comunidad, fomentar el consumo de contenido de calidad? ¿Cómo podemos, como creadores de contenido, mejorar la calidad de nuestros vídeos y satisfacer las expectativas de la audiencia? Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. ¿Qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada.